Señores maestrantes, bienvenidos a la clase número 5 de métodos de análisis de datos en los sistemas de salud. Para esta sesión vamos a hablar sobre lo que son métodos de análisis de datos en los sistemas de salud. Necesitamos conocer previamente o identificar qué son los sistemas de información, análisis de datos, Big Data. Importante para esto, tenemos estudios de clínico y sus fases, análisis de datos con herramientas estadísticas. Para este sentido vamos a utilizar el SPSS o el PSPP. Por cuestiones de práctica y debido a que este es gratuito, les estoy facilitando en el aula virtual el PSPP. Mayor información les redactaré en el correo. Un estudio clínico es un proyecto de investigación que analiza la eficacia de un nuevo tratamiento o procedimiento médico en los pacientes. Por lo tanto, tiene etapas que inicia con un estudio clínico, existe un monitoreo y pruebas posteriores. Y hay cuestionamientos. ¿Es seguro? ¿O es más eficaz actualmente? Existe administración de la información, se comprueba la eficiencia, se observa efectos secundarios o existen otros beneficios. Para esto, un video que nos presenta Lydia Shakespeare, médica oncóloga, nos hace referencia a qué son los estudios clínicos. Te invito a que observes el video que tiene una duración aproximadamente de 2 minutos. Una vez que hemos observado el video, es importante identificar la investigación cuantitativa. Si yo digo investigación cuantitativa, hablamos de cantidades, que es un diseño básico en una investigación. Dentro de los diseños básicos de investigación podemos generar diversas circunstancias o acciones. Te invito a que ingreses el link que se encuentra en este video, que tiene un tiempo aproximado de 8 minutos. Con el video, que es una investigación cualitativa, y hemos hecho una diferencia con una investigación cuantitativa, todo esto se encuentra disperso y por lo tanto es una fase de estudio, que el conjunto y el entorno de datos debe someterse a resultados de pruebas. En función de eso, debemos conocer cuál es la población de estudio, cuáles son los participantes y qué es lo que yo he elegido. Y por supuesto, identificar la muestra. En esta muestra debemos conocer el tipo y tamaño de la muestra. Una de las fuentes de información alrededor de la parte de salud, tenemos la historia clínica de los pacientes o los registros de notificaciones de los pacientes, inclusive si existen test o encuestas aplicados a los pacientes o a usuarios, y por supuesto las bases de datos de información indexadas. Las fuentes de datos asistenciales pueden ser por observación directa, donde una persona, un participante, asiste en el lugar, o por una documentación clínica, donde voy directamente a la fuente documental y examino los resultados registrados, o por técnicas cualitativas, que pueden ser a través de una observación, también puede ser a través de la apreciación de terceros, con preguntas abiertas, de tal manera que se pueden identificar diversos criterios. El registro de incidentes o accidentes y errores y sesiones anatomoclínicas. Entonces les mencionaba que existe una revisión documental, una observación directa y registros médicos electrónicos que se encuentran en los sistemas. Existe una diferencia o una acción entre ventajas y desventajas entre estas tres fuentes. En el caso de observación directa, es potencialmente precisa y exacta porque lo estoy visualizando en ese momento. Aporta información no disponible por otras vías y detecta más errores activos de fallos del sistema. Como desventaja tenemos que puede ser muy costoso o generar problemas. Para el caso de la documentación clínica, existen datos disponibles y el uso es frecuente y es basado en lo que se haya registrado. La desventaja puede ser que la fiabilidad o el registro no sea acorde, o también que los datos se encuentren incompletos. Pero también tengo lo que está sistematizado, que son los registros médicos electrónicos, donde dentro de las ventajas está el poco costo de mantener, el control en tiempo real es mucho más rápido y la integración de la información se genera en múltiples datos. Las desventajas
es que el proceso de diseño puede conllevar a demasiado tiempo. También existen ingresos de información errónea, o a veces que existe momentos en que la persona que registra desconoce y puede ubicar cualquier información, lo que muchas veces le suelen llamar información basura. Y también es poco útil si detecta fallos latentes. Otra fuente de datos tenemos el seguimiento clínico y las autopsias, sesiones que se pueden generar. Asimismo, existen las ventajas y desventajas al respecto, como lo puedes observar en la presentación. El objetivo de esta investigación en el ámbito de salud es identificar la prevalencia de forma longitudinal, la entrevista, las causas, los sucesos, grupos focales, entre otros. Pero en un diseño de estudio clínico epidemiológico existen métodos, qué acciones se pueden tomar, procedimientos, los pasos a realizar y la ejecución a través de técnicas. Es necesario la selección de los individuos o las muestras o quiénes van a ser nuestros informantes o a qué población se va a utilizar. Se debe generar un proceso de recolección de datos que sea evaluada, validada y por supuesto analizar los resultados para generar posteriormente conclusiones y recomendaciones. Este es un ejemplo de un diseño factorial relacionado de cuántos son los participantes y cada uno de esos participantes cómo pueden actuar. O pueden actuar un grupo numeroso ya establecido y de la cual puedo generar como una especie aleatoria, donde de esa manera aleatoria no todos los participantes van a ser encuestados, sino se van a ser seleccionados, ya sea a manera de tómbola o dirigido. También existen ensayos por grupos cruzados, donde la selección de la población pueden generarse por grupos diversos, para ir a hacer comparaciones. O ensayos con datos apareados, donde existen varios participantes y yo los empiezo a agrupar, basados por afinidad o por ciertos criterios que yo lo hubiera seleccionado desde un inicio. Entonces, por lo tanto, para un estudio epidemiológico tenemos la parte de las observaciones o la parte de experimentales. En las partes de observaciones tenemos de manera descriptiva y analítica. La manera descriptiva puede ser transversal porque describen las variables y patrones de distribución, seleccionando a partir de lo que se hubiera observado y generar una conclusión o tener una inferencia en función de los resultados. Y puede ser analítico, a través de cortes o casos de controles. Cortes pues describen variables predictoras y recogen después de resultados. Pero aparte de las observaciones es el experimento, donde ahí incurre en los ensayos clínicos. Bien, entonces tenemos para eso métodos de estudio de investigación clínica. Podemos observar el video The Best Way to Approach Longitude México, que tiene una duración de 7 minutos, donde expone el doctor Luis Manuel Murillo métodos de estudio de investigación clínica. Bien, una vez que hemos hecho un preámbulo inicial y nos hemos identificado por qué es importante el proceso de estadístico y el proceso de investigación, que te lo mencionaba brevemente en la presentación y que está a tu disposición no solamente el video, sino el PowerPoint, vamos a entrar a materia práctica, lo que es el programa estadístico de informático que les mencionaba, el SPSS. Sin embargo, por cuestión de que el SPSS paga, vamos a utilizar el PSPP. Es la parte free del SPSS. ¿Pero qué es un software estadístico informático? En clases anteriores nosotros estuvimos trabajando con el Excel. El Excel nos puede ayudar a hacer información o analizar información estadística básica. Te lo voy a ubicar con otro video, ¿no? Como para que conozcas la parte estadística básica. Nosotros en forma básica de estadística nos han enseñado media, moda, mediana, estándar y hacer gráficos. Pero ¿qué significa todo eso? ¿Cómo podemos utilizar o podemos aprovechar los grandes volúmenes de información? Voy a hablarte del SPSS como paquete estadístico para las ciencias sociales. Y es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y de gestión de información,
que trabaja con datos procedentes de distintos formatos, ya sea en Excel, ya sea en un archivo de texto u otros, para generar gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos y de forma analítica y compleja. Para esto puedes observar el video de IBM Business Analytics que refiere al SPSS. Pero necesitamos identificar los datos, generar una codificación de las variables, y se utiliza para mostrar datos. Las filas son casos y las columnas son variables. Muestra la información de variables en el conjunto de datos: type, label, values, measure. Type permite varios estilos de visualización. El label permite la descripción completa o larga de cómo se va a obtener más adelante. Values permite una descripción más larga de los niveles de las variables. Y measure elige la escala de la medida. Son medidas. Para estas variables que no son identificadores, como nombre, escuela, se debe recurrir a valores numéricos para los niveles y utilizando la opción Values en Value View para dar sus niveles. Para un conjunto de datos se utiliza una hoja electrónica o hoja de cálculo. Es flexible y se hace un proceso de importar archivo en el SPSS. Pero hay que analizar la vista de las variables, pues contiene descripciones de las propiedades de cada variable del tipo de archivo de datos. Las filas son variables, las columnas son las características de las variables. Por ejemplo, una columna como característica puede ser el nombre, la cédula, el país, la ciudad, la edad, el estado civil. Y una fila puede ser un registro, o sea, cada uno de nosotros. Para nombrar a una variable, el nombre debe comenzar con una letra. Los nombres variables no pueden terminar en punto, son recomendaciones que se deben tener. No se pueden utilizar espacios en blanco ni caracteres especiales, y cada nombre de variable debe ser único y no puede ser duplicado. No pueden existir dos variables iguales. Para nombrar una variable, los nombres de variables se pueden definir combinando de cualquier manera, con mayúsculas o minúsculas, y se conserva en su presentación. Pueden ser estas de tipo fecha, moneda o moneda personalizada, y cadena o texto. También tenemos de manera numérica los comas con coma, que pueden identificar hasta cuántos decimales van a haber, o el punto. Se muestran con punto cuando delimitan posiciones o una posición científica, cuando los valores son muy altos o muy pequeños. Existe un caso de éxito de Standard Bank en Argentina sobre el uso del SPSS. Te invito a que observes también este video, que tiene un tiempo aproximado de 3 minutos. Bien, una cosa es reconocer las variables, las cantidades a utilizar, pero tenemos un análisis de frecuencia, y en las tablas de frecuencias pueden ser por valores variables, absolutas o relativas, y los cálculos pueden generarse por una tendencia central, una dispersión, distribución o comparación de variables. Y en este sentido puedo yo representar la información a través de gráficas de barras o un histograma, gráficos de sectores, entre otros. Pero, ¿qué refiere el análisis exploratorio? Que existan variables cuantitativas a generarse a través de variables dependientes, o la división de grupos de datos, que pueden ser los factores, o control de variables dependientes como tal, y genera una diagrama de caja, o grupos definidos por factores que son dependientes juntas, o la distribución normal teórica, que son pruebas de normalidad, amplitud intercuartil logarítmica, homogeneidad de varianza, datos transformados a alternativas de potencia, o datos brutos equivalentes a potencias de 1, que son las no transformadas. Existe un caso de éxito de IBM SPS en la policía de Memphis. Está el video, si quieres visualizarlo, ahí está en link. Bien, como conclusión, tenemos que los estadísticos o médicos de investigación o ingenieros prefieren tener la mayoría de datos presentados como formato SPS o PSPP, o en el software estadístico a utilizar. Entre las ventajas está el introducir datos directamente en un paquete estadístico, que es el que hemos de utilizar.
Se pueden introducir etiquetas de variables, etiquetas de valores en el archivo sin perder calidad de visualización, comprensión y análisis de la información. Te proporciono para esto una bibliografía. ¿Ok? Listo, vamos más adelante a continuar con la práctica.